Buen día con todos. Vamos a empezar en un par de minutos. Estamos ahorita 12 personas conectadas nomás. Sí, esperamos que se unan un poco más para comenzar. Listo, entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy. La semana pasada quedamos en cómo se armaba esta matriz general de rigidez. Espero que hayan podido comenzar a hacer el deber para que practiquen, ¿verdad? Para que vean más o menos en qué puntos pueden tener dudas o en qué puntos necesitan revisar algo del video o algún libro. Entonces, a partir de la matriz de rigidez que ya habíamos aprendido cómo formarla, ¿sí? Distinguir de cuánto por cuánto va a ser, después distinguir cómo estaban formados, con qué nudos estaban formados cada elemento, y después este era un método que les he enseñado, que era poner directamente en qué casillas se colocaban los términos de rigidez de cada elemento individual. Ustedes también podían ampliar la matriz de rigidez sencilla a una 6x6 y después ya la sumaban directamente. Sí, tenían dos métodos. El método que más se les haga cómodo lo podían realizar. Sí. De ahí vimos al final de la clase este tema de las fuerzas, ¿sí? Que lo vamos a ver hoy día de forma resumida en el tema de fuerzas externas y después condiciones de borde de desplazamientos. ¿Sí? Saber que lo que yo le decía es que si se conoce un desplazamiento, se desconoce la fuerza, y si en un punto se conoce la fuerza, se desconoce el desplazamiento. Siempre va a ocurrir eso. Entonces, a partir de esos conceptos, ¿sí? Del vector U, del vector F, vamos hoy día otra vez a abordar el tema y vamos a encontrar formas de resolver ya cuánto es U, cuánto es F, ¿sí? Para que ustedes ya tengan más completo eso. Lo vamos a hacer por dos métodos también. Vamos a hacer un método hoy y el día de miércoles vamos a hacer otro método. Ya con esos dos métodos ya se puede decir por finalizado el parcial y entraríamos la próxima semana, que sería su última semana de clases, a ver una elaboración de esto por MATLAB. ¿Sí? Aunque ahorita ustedes ya lo pueden realizar por el hecho de que ya han estado haciendo ustedes tareas que incluyan la inversa, que incluyan multiplicación, que incluyan determinantes. Entonces, el MATLAB hasta ahora lo hemos usado solo como calculadora y
Si nos da el tiempo, después se los voy a explicar cómo se lo puede explicar como código, ¿sí? Para que ustedes hagan ya algo, se puede decir, más automático y no tengan que estar ingresando a cada rato todo el código, sino que ustedes ya lo dejen guardado hasta el punto que ustedes ingresando ciertos valores ya se les calcula automáticamente las cosas. ¿Sí? Entonces, partimos, ¿verdad? Otra vez de la gráfica que hemos estado hablando todo este parcial. ¿Sí? La gráfica de triangular, esta armadura triangular. Tenemos aquí el apoyo pin, aquí tenemos el apoyo roll. Y distinguíamos esto como nodo 1, nodo 2, nodo 3. Y a esto nosotros le hemos puesto elemento 1, elemento 2 y elemento 3. ¿Sí? De este elemento, nosotros para la clase de hoy decimos que la fuerza de X en el nodo 3 es igual a 2 y que la fuerza en el nodo 3 en dirección Y es igual a 1. ¿Sí? Entonces, de este punto se puede decir qué datos uno tiene conocido. Uno comienza a hablar de condiciones de borde. Si ustedes van a encontrar en los libros, siempre que se habla de condiciones de borde, en inglés, quien esté usando quizás algún libro de inglés como referencia, le llaman boundary conditions. ¿Sí? Y lo pueden ver a veces que le ponen BC como condiciones de borde. ¿Sí? Eso es solo una nomenclatura. Entonces, condiciones de borde son, como ustedes ya lo han visto en diferentes materias, en estructuras 1, en resistencia a materiales, son condiciones iniciales que uno conoce del problema. Entonces, las condiciones de borde de fuerza es qué valores de fuerza conocemos. Entonces, aquí conocemos el dato del problema. Fx3 es igual a 2, Fy3 es igual a 1, y conocemos otra fuerza. ¿Cuál es la otra fuerza? Saber que en 2 no puede existir fuerza o reacción en dirección X. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto la semana pasada. Entonces, como condición de borde es que Fx en 2 es igual a 0 porque el apoyo es un rodillo. ¿Sí? Es un rodillo o es un roll. O sea, solo reacciona verticalmente. ¿Alguna pregunta sobre estas condiciones de borde de fuerza? En general, el valor de 2 y 1, ¿de dónde le salió? Porque el problema me dice que le ha generado estas fuerzas externas. Sí, no les he puesto unidades, pero esto pudiera ser 1 kilo, esto pudiera ser 2 kilos, sí, pero estas son fuerzas externas. Por eso es que yo conozco que en ese punto esas van a ser las fuerzas. Esto de aquí son fuerzas externas. Fuerzas externas dadas por el problema. Sí. Entonces, el mismo caso de las condiciones de borde se va a aplicar para desplazamientos. Entonces, las condiciones de borde de desplazamientos, nosotros tenemos puntos donde sabemos cuántos son los desplazamientos. Sabemos que en el punto 1, por ser siempre un pin, ¿verdad? Eso no se va a desplazar ni vertical ni horizontalmente. Entonces aquí vamos a tener que Ux1 es igual a 0 y Uy1 es igual a 0. ¿Sí? Acordarse que se está evaluando los desplazamientos. Estos números corresponden a los nodos, no a los elementos. ¿Sí?
Entonces las condiciones de borde siempre son de los nodos. Sí, les indico aquí, no es de elementos, sino que son de los nodos. Sí, para que ustedes tengan igual eso presente. Otro punto que sabemos que no se va a desplazar es que en 2, esto al ser un rol, ¿sí? Nunca se va a desplazar verticalmente. Puede reaccionar verticalmente, pero no se va a desplazar verticalmente. Entonces, huye en 2 es igual a 0. Sí, eso es lo que habíamos visto nosotros al final de la clase pasada. Y les vuelvo a poner igual aquí como nota, que si valores de desplazamiento, ustedes pueden tener como condiciones de borde, ¿sí? Condiciones de borde pueden ser desplazamientos conocidos o fuerzas o reacciones conocidas. ¿Sí? Y lo que les decía la otra vez, si en un nodo se conoce el desplazamiento, entonces se desconoce la fuerza. ¿Sí? Y si se desconoce el desplazamiento, se conoce la fuerza. ¿Sí? Siempre va a ocurrir eso. Entonces, nosotros vamos a graficar ahorita ya nuestra matriz general con la fórmula F es igual a K por U. ¿Sí? Nuestra forma general es F igual a K por U. Lo mismo que decir K por U igual a F. ¿Sí? Vamos a escribir aquí la matriz K, de ahí el vector U y el vector F a partir de mis condiciones de borde, que es lo mismo que hicimos la semana pasada. ¿Sí? Esta va a ser mi matriz. Vamos a ver si la podemos copiar después para no estar escribiendo a cada rato y no perder tiempo. Sí. Esto de sus apuntes lo pueden revisar antes. Esto es 20. Esto que estoy escribiendo ahorita es de la clase pasada. Sí, solo que es necesario para la resolución del problema del día de hoy. Sí, trataremos de copiar ya más adelante esta
esta matriz para no perder tiempo escribiéndola. Sí. Entonces, nuestra matriz aquí de desplazamiento, yo les había puesto la otra vez en naranja, creo. Esto va a ser nuestro vector U. Va a estar formado por Ux1, que dijimos que era igual a 0. Uy1, que es igual a 0. Sí, estoy escribiendo estos valores de acá. Sí, estos tres valores. Tengo Ux2, que es un valor desconocido. Sí, yo no sé cuánto va a ser Ux2. Uy2, yo sé que es 0. Ux3 lo desconozco y Uy3 lo desconozco. En el punto 3 yo conozco la fuerza. Sí, conozco la fuerza, pero desconozco el desplazamiento. Y lo mismo ocurre con Ux2. En Ux2 yo sé que no va a poder reaccionar, pero no sé cuánto se va a desplazar. Entonces eso es lo que comienza a ocurrir. En los puntos donde ustedes no tienen condiciones de borde, el valor como tal es desconocido. Y de aquí ustedes van a tener todas las fuerzas. Fx1, que desconocemos. Fy1, desconocemos. Fx2 es igual a 0. Este es el punto donde estaba el rol. Decimos que no hay reacciones. Fy3, digo Fx2. Fy2. Y aquí están nuestras fuerzas externas. Fx3 igual a 2 y Fy3 igual a 1. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, comparan el vector verde con el vector naranja, estas son las fuerzas. Se dan cuenta que donde conocen el desplazamiento, desconocen la fuerza. ¿Sí? Y donde desconocen el desplazamiento, sí conocen cuánto es la fuerza. Acordarnos que estos puntos serán las reacciones, ¿verdad? Esto que estoy encerrando aquí van a ser las reacciones. Y estos puntos acá son los desplazamientos desconocidos. ¿Sí? Esto de aquí son desplazamientos desconocidos. Aquí son reacciones desconocidas. ¿Sí? Y esto es nuestra gran matriz K de la estructura. ¿Sí? No es de ningún elemento, es de la estructura. Ya está ensamblada. Ya está, ya considera todos los nodos, todos los coeficientes de rigidez de todos los elementos. ¿Sí? Hasta ahí nos habíamos quedado, se puede decir, la clase pasada. Y a partir de aquí, bueno, ustedes ya saben la matriz, saben el vector desplazamiento, saben el vector fuerza. Necesitamos nosotros resolver el problema. ¿Sí? Entonces, les vuelvo a copiar yo otra vez esto. ¿Sí? Y a partir de aquí, vamos a ver cuáles son los métodos. Vamos a ver hoy día un método, como les dije al inicio de la clase, y el día miércoles vamos a ver otro método. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es identificar dónde conocemos los desplazamientos. ¿Sí? Entonces, les escribo estas cosas para que después no se olviden. ¿Sí? Entonces, donde conocemos los desplazamientos, nosotros
podemos eliminar las filas y columnas asociadas con dichos desplazamientos. ¿Qué me refiero con esto? Si nosotros queremos escribir esto, ¿sí? Nosotros vemos que como ux1 es 0, uy1 es 0 y uy2 es 0, siempre que ustedes multipliquen esta matriz por este vector, siempre se va a multiplicar 0 por el primer valor, 0. Cuando multiplican la segunda fila, va a multiplicarse por 0 el primero, segundo valor y cuarto valor. Cuando multipliquen la tercera fila por el vector, se va a multiplicar por 0 otra vez la primera fila, el primer elemento, el segundo elemento y el cuarto elemento. Y asimismo con todas. Cuando multipliquen ustedes la sexta fila por este vector, van a tener otra vez 0 en el primer elemento, 0 en el segundo elemento y 0 en el tercer elemento. Entonces, nosotros podemos de aquí la columna 1, 2 y 4 serán multiplicadas por los desplazamientos 0 y pueden ser, por tanto, pueden ser eliminadas. Sí. Entonces, este punto de aquí, que he encerrado yo aquí, lo escribo acá. Ustedes pueden eliminar la primera columna, la segunda columna y la cuarta columna. ¿Por qué? Cuando ustedes no sepan por qué, aquí está la razón. La columna 1, 2 y 4 serán multiplicados por los desplazamientos que son 0 y por tanto pueden ser eliminadas. ¿Sí? Asimismo, existe otro criterio que dice que ux1, uy1 y uy2 son conocidos. Sí, son desplazamientos conocidos, ¿verdad? Sabemos que son ceros. Esto se va a aplicar de forma general cuando ustedes estén haciendo otros ejercicios, por eso no les pongo que son ceros, sino que son conocidos. Y como son conocidos, dicen que sus filas asociadas, ¿sí? Como tal, como son conocidos, pueden ser removidos. Entonces, se puede descartar, ¿sí? Se puede eliminar las filas asociadas. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Tal como, como está escrito aquí, ¿sí? Aquí lo voy a poner de azul. La fila 1, 2 y 4 asociadas con ux1, uy1 y uy2 pueden ser eliminadas, ¿sí? Y ustedes pueden indicar aquí que también estos elementos van a ser eliminados. ¿Sí? Estos elementos van a ser eliminados de nuestra matriz. Entonces, nosotros podemos... No, estos elementos todavía no los vamos a eliminar. Para que lo hagan paso a paso nomás. ¿Sí?
Hasta ahora eliminamos solo las columnas y eliminamos las filas. Entonces, eliminamos las columnas si los desplazamientos son ceros. Y eliminamos las filas si conocemos los desplazamientos. En este caso, los desplazamientos son ceros, son desplazamientos conocidos. ¿Sí? Entonces pueden ser removidos. Entonces, lo importante aquí es que sean conocidos. Y lo importante de acá, aquí las columnas no se eliminan solo por ser conocidas, sino que necesitan ser ceros. En cambio acá, las filas pueden ser removidas si son conocidas, pueden ser ceros o diferentes a cero. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces vamos a tener acá nuestra matriz, nuestro sistema reducido. ¿Sí? Entonces vamos a tener ecuaciones de rigidez reducidas. ¿Sí? Pues la matriz de rigidez, sabemos que K por U es igual a F. ¿Sí? Entonces, vamos a tener aquí, vamos a poner KEF, UEF y FEF. Entonces, como les dije que podían ser reducidos, ¿sí? Pueden ser reducidos, pueden ser eliminados estos valores, estas filas, ¿verdad? Vamos a tener de aquí solo de la matriz 10, 0, 0, 0, 10, 10 y 0, 10, 15, lo que queda remanente de ese elemento. Entonces, nuestra matriz de rigidez reducida sería 10, 0, 0, 0, 10, 10 y 0, 10, 15. Sí, tendríamos aquí 0, 10 y 15. De aquí, nosotros dijimos que las U pueden ser removidas, ¿verdad? Las U conocidas pueden ser removidas. Entonces solo nos queda UX2, UX3 y UY3. Entonces vamos a tener aquí UX2, UX3 y UY3. Y esto va a ser igual a las fuerzas asociadas, ¿sí? A estas fuerzas que son Fx2, Fx3 y Fy3. Entonces vamos a tener aquí Fx2, Fx3, Fy3, que esto era igual a 0, esto era igual a 2 y esto era igual a 1. Entonces, escrito solo como vector, podemos decir que es igual al vector 0, 2 y 1. Sí. Deme un momento, por favor. Listo. Gracias por la espera. Entonces, les repito, queda la matriz reducida. ¿Sí? Esto sería KEF, UEF, y esta sería la fuerza EF, efectivo. ¿Sí? Efectivo o reducido. Reconocer igual que esto van a ser nuestros desplazamientos desconocidos. ¿Sí? Estas son las incógnitas. Y esto de acá, si se dan cuenta, son las fuerzas externas o reacciones conocidas. ¿Sí? Y esto en cambio de acá resulta de hacer esta evaluación. Vuelvo a repetir, elimino las columnas donde los desplazamientos asociados son ceros
Este es el primer elemento, entonces elimino la primera columna. Este es el segundo elemento, entonces elimino la segunda columna. Este es el tercer elemento, entonces elimino la tercera, la cuarta. Este es el cuarto elemento, entonces elimino la cuarta columna. Y nos dicen que podemos remover los puntos donde los desplazamientos son conocidos. Entonces se pueden eliminar las filas asociadas. Entonces tendríamos nosotros aquí, ¿sí?, que el primer elemento puede removerse entonces la primera fila. Como conocemos el segundo elemento, se puede remover la segunda fila. Y como conocemos el cuarto elemento, se puede eliminar la cuarta fila. Y nos quedaríamos solo con estos elementos aquí. ¿Sí? Estos son los elementos que hemos escrito en la matriz de abajo. Son estos elementos aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero, disculpe que le vaya a hacer una pregunta de la clase pasada, pero Ya, está bien, dígame. específicamente en qué parte nosotros calculamos las fuerzas internas. ¿Cómo es que las conocemos si todavía no conocemos las reacciones? Por eso, yo aquí las reacciones las he puesto como Fx1, Fy1 y Fy2. Eso todavía no lo hemos calculado. Las fuerzas externas yo las conozco. Sí, 2 y 1. Y Fx2 yo lo sé, pero es porque sé que el apoyo es móvil. Entonces yo sé que no va a haber fuerza. ¿Sí? Aquí no va a haber reacción. Acordémonos Parece que que estamos hablando de los nodos. Entonces esto no va a poder reaccionar nunca horizontalmente. Entonces por eso es que yo sé que la reacción es 0 en X. En Y no sé cuánto es. sí, ingeniero. Es que yo le había escuchado fuerzas internas y ahorita que leí dice fuerzas externas. Claro. O Entonces, sea, esos son... lo que le di la clase pasada es indicarle que los elementos 1, 2 y 3 van a tener fuerzas internas. ¿Sí? Y esos tienen que equilibrarse con las fuerzas externas. Pero en el tema de equilibrio, ¿sí?, cuando hablamos de reacciones o fuerzas internas, acuérdense que reacciones son elementos externos. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí todos estamos hablando de elementos externos. Y aquí yo le pongo, estas son reacciones desconocidas. Esto, el punto Fx2, solo lo conozco porque el apoyo es un rodillo, es un rol. Si este punto 2 fuera un pin, como esto, yo no pudiera indicar que es 0, porque no sé cuánto va a ser la reacción. Lo que yo le indicaba la clase pasada es que, por ejemplo, si este es el elemento 3, esto va a tener sus fuerzas internas. Y si analizamos nosotros el nudo 1, esto va a tener las fuerzas internas del otro elemento, ¿verdad? Esto es 3, esto es 1. Y esto tiene que ser equilibrado por una fuerza externa. ¿Sí? Entonces, estos elementos aquí, voy a poner en negro, se puede decir que son las fuerzas internas. ¿Sí? Todo lo que está en negro. Y lo que está en verde, si quiere lo dibujo con otro color. Esto acá es la fuerza externa, que usted puede conocerla como puede desconocerla. Muchas gracias, ingeniero. ¿Sí? Aquí igual les he puesto yo. Estos son, aquí les concluí. Fuerzas o reacciones conocidas. Esto es externo. Entonces, una vez reducida nuestra matriz, nos quedamos con un elemento que es mucho más fácil de resolver. Nos quedamos con un elemento que tiene 3 ecuaciones con 3 incógnitas y esto fácilmente ustedes lo pueden resolver. Este sistema aquí, repito, es un sistema de 3 ecuaciones
y 3 incógnitas. Sí. Y se lo puede resolver por cualquier método. Por varios métodos, vamos a ver. Sí. Aquí se necesita sus criterios de matemáticas para poder resolver todo esto. Ustedes, por ejemplo, de aquí, si ustedes lo quieren escribir como ecuaciones, tendríamos nosotros 10 ux2 es igual a 0. Tenemos de la segunda, tenemos 10 ux3 y 10 u3. Tenemos 0 más 10 ux3 más 10 uy3 es igual a, ¿cuánto era el valor? Igual a 2. Dije 0 antes, disculpa. Y aquí tendríamos 0 más 10 ux3 más 15 uy3 es igual a 1. Entonces, de aquí ustedes pueden resolver todos sus desplazamientos. ¿Sí? Si se dan cuenta, esta va a ser mi primera ecuación, mi segunda ecuación y mi tercera ecuación. Entonces, de mi primera ecuación, yo tengo que ux2 es igual a 0. Y de aquí ustedes pueden resolver como ustedes deseen estas dos ecuaciones. Pueden reemplazar ux3 haciendo la relación ux3 a uy3. Pueden reemplazarla en la tercera ecuación. Pueden relacionar estas dos ecuaciones, ¿sí? Y restarlas y sumarlas. Por ejemplo, un método de sumar y restar. Ustedes tienen esto. Sí, y todo esto lo pueden multiplicar ustedes por menos 1 y lo pueden ustedes sumar y restar. Esto le quedaría a ustedes 10 ux3 menos 10 ux3 más 10 uy3 menos 15 uy3. Esto es igual a 2 menos 1. Entonces ustedes tuviesen aquí que menos 5 uy3 es igual a 1. Entonces van a tener que uy3 es igual a 0.2. Sí, entonces ahí pueden ustedes obtener uy3. Y después ux3 se lo puede obtener reemplazando, ¿verdad? Ustedes pueden poner que 10 ux3 más 10 por 0.2 es igual a 2. Esa es nuestra segunda ecuación. Aquí es menos 0,2, disculpe. Se me olvidó el signo. Menos 0.2. Entonces de aquí ustedes van a obtener que ux3 es igual a 2 más 10 por 0.2 dividido para 10 y esto les va a dar 0.4. ¿Sí? Entonces aquí ustedes tuviesen su respuesta a sus tres incógnitas. ¿Sí? Estas eran las incógnitas aquí. Primera incógnita y nuestras segundas incógnitas. Ustedes tienen aquí el primer valor, el tercero y el segundo valor. Si queremos nosotros representarlo como matriz, tendríamos aquí uy2, ux3, uy3. Y esto les va a dar uy2 nos dio 0, ux3 dio 0.4
y esto les dio menos 0.2. ¿Sí? Este es un método que lo saben ustedes probablemente desde colegio, cómo resolver ecuaciones, ¿verdad? Entonces, ese es un método, resolver ecuaciones. El otro método que pueden usar ustedes es saber que ustedes tienen aquí la forma K por U igual a F. Acordarse que esto es lo desconocido, ¿verdad? Entonces, esto es lo desconocido. Estamos hablando de K efectivo, U efectivo, F efectivo. Y por tanto, nosotros tendríamos aquí que UEF es igual a KEF, la inversa de esa matriz, por FEF. Entonces ustedes pueden calcular la inversa de la matriz y multiplicarla después por FEF. ¿Cómo se calcula la inversa de la matriz? Ustedes pueden irse, ¿verdad?, a los apuntes, a lo que yo les envié en las primeras clases, a repasar cómo se calcula la inversa de una matriz, o pueden hacerlo ustedes con los códigos de MATLAB, que fue parte también de la actividad hace dos clases, donde yo les decía cuánto es la inversa de una matriz. Entonces, ustedes solo basta por saber cuánto es la inversa de la matriz y multiplicarla por este vector para que les dé como resultado, ¿sí? Ustedes tendrían aquí UEF, el mismo vector 0, 0.4 y menos 0.2. Entonces, si alguien ahorita está en la computadora, está con el programa, puede ingresar si desea esta matriz, puede calcular la inversa. Sí, yo como estamos en clases en línea, no les puedo exigir a ustedes cómo calcular la matriz inversa, ¿verdad? No les puedo decir, no, tienen que hacerlo a mano. Ustedes van a ser libres de usar todas las herramientas que tengan. Entonces, se calcula la inversa, ¿sí? Y una vez calculada la inversa, pueden ustedes multiplicarla por FF y obtener ustedes cuánto es UEF. ¿Sí? Entonces, que no ha tenido tiempo de repasar cómo calcular la inversa, lo puede hacer. Pueden ustedes saber que cuando calculábamos la inversa, podíamos nosotros aumentar una matriz llena de ceros. Esto todo se convertía a unos y ceros, y los valores representativos del lado derecho nos iba a representar nuestra inversa, ¿sí? Dividida para el determinante. Entonces hay varios métodos para calcular la inversa. ¿Sí? Como no es parte de la materia, explicar esa parte no lo incluyo en la clase de hoy. De ahí, ustedes en MATLAB, ¿sí?, pueden ustedes definir cuánto es la matriz K. Para calcular la inversa, pueden poner INB de K. Pueden ustedes definir cuál es, a esto le pueden poner KF. Definen ustedes cuánto es el vector, ¿verdad? FF. Y después pueden ustedes multiplicar inversa de KEF por el vector FEF. ¿Sí? Y les da el valor de UEF, que son los desplazamientos conocidos. Quien no quiera hacer esto, sí, ustedes pueden poner aquí UEF igual a eso. También pueden usar un comando de MATLAB que es el signo, es el slash de división invertido. ¿Sí? Tienen que buscarlo en su teclado. Ponen FEF y también la solución. Entonces esto sí lo quieren usar ustedes en MATLAB. ¿Sí? O en Octave, que era lo que yo les había dado
les había dado en las clases pasadas, ¿verdad? Los dos tienen los mismos comandos, entonces pueden hacer ustedes cualquiera de estas dos cosas para obtener ustedes el resultado. ¿Sí? Esto usa el método de la inversa, y este slash usa un método también para resolver matrices que se llama el método de Cholesky. ¿Sí? Solo que aquí lo hacen directamente con este slash invertido. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nosotros los desplazamientos, pero estos son desplazamientos efectivos. Si nosotros queremos la matriz U inicial de todo nuestro problema, esto quedaría formado de la siguiente manera. Tendríamos nosotros los valores que habíamos dicho que eran conocidos y nuestros nuevos valores, que es lo que hemos calculado. ¿Sí? Entonces, si se les pide a ustedes el elemento de la matriz general del vector general de desplazamiento, este no es la respuesta. La respuesta es todo este vector. ¿Sí? Acordarnos que este era el vector inicial. Todo esto era nuestro vector inicial. Este es nuestro vector ya reducido. ¿Sí? Esta es una respuesta reducida y esto ya es una respuesta ya general, más grande. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, nosotros podemos calcular nuestra fuerza F. ¿Sí? Si ustedes vienen acá, ya saben ustedes cuánto vale U, cuánto vale K. Entonces eso solo sería una multiplicación para encontrar cuánto es estos valores de F. Entonces les voy a volver a copiar esto. ¿Sí? Ustedes tendrían esto aquí. Esto va a estar acá. Otra vez. Sí. Disculpen. Deje completarles otra vez la matriz. Esto era aquí 10. 0, 0. Aquí tenemos menos 5. Tendríamos 0. Y aquí teníamos 10. ¿Sí? Ese era nuestro ejercicio inicial. A ver si no se borró nada acá. Deme un minuto, por favor. Sí. Ahí tenemos nuestra... Entonces, finalmente tenemos este vector. Tenemos esta matriz. Entonces, aquí tendríamos que reemplazar los resultados de U para obtener F. Entonces, de aquí nosotros sabemos que esto es igual a 0. Esto es igual a 0.4. Y esto era igual a menos 0.2. ¿Sí? Deje borrarles esto de acá. ¿Sí?
Entonces, ustedes necesitan encontrar de aquí cuánto es fx1, fy1 y fy2. Entonces, no necesitan ustedes resolver toda la matriz, sino saber que para el primer elemento, ¿sí? Para saber este elemento de acá, ustedes necesitan multiplicar toda esta fila por el vector. Para este elemento de aquí, ustedes necesitan multiplicar... disculpen. Sí, estamos bien. Necesitan ustedes multiplicar esta parte de aquí por este vector. Y para nuestro tercer valor, necesitamos nosotros multiplicar este elemento de aquí por todo este vector. ¿Sí? Ahí ustedes obtendrían cuáles son los resultados de fx1, fy2 y fx1, fy1 y fy2. ¿Sí? Solo multiplicando esos valores. Entonces, esos valores, ustedes al multiplicar, para dejarles nomás de ejemplo, por ejemplo, fx1 será igual a 20 multiplicado por 0, más 10 multiplicado por 0, menos 0 multiplicado por 0, más 0 multiplicado por 0 nuevamente, menos 10 multiplicado por 0.4 y menos 10 multiplicado por menos 0.2. ¿Sí? Esto es lo que estoy haciendo aquí de ejemplo. Es este elemento de acá. ¿Sí? Esto es lo que estoy calculando yo ahorita. Entonces aquí ustedes tienen estos elementos que son parte de lo que he escrito acá en la parte de arriba. ¿Sí? Que lo he señalado con cian. Entonces ustedes al ejecutar esto les queda que fx1 es igual a menos 2. ¿Sí? Haciendo el mismo método, les va a quedar que fy1 es igual a menos 2 también. Y que fy2 es igual a 1. Entonces, si se les pide a ustedes el vector de respuesta, ¿sí? Sería el vector f. Ustedes tendrían que colocar los valores conocidos y los desconocidos. Aquí ustedes han obtenido que fx1 es igual a menos 2, fy1 es igual a menos 2, los valores que ya conocíamos que eran 0, aquí ustedes tenían fy2 es igual a 1, y aquí ustedes tenían como respuesta 2 y 1. ¿Sí? Entonces este sería su vector final de fuerzas y este de acá sería su vector final de desplazamiento. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ingeniero, ¿cómo se llama este método? Este método, o sea, no tiene un nombre como tal, sino que es una forma de desarrollar el ejercicio, ¿sí? De resolver la matriz de la forma más general posible. Estas eliminaciones, más que un método, o sea, en los libros no encuentran una explicación, pero no tiene un nombre como tal. Lo pueden llamar como un método general, ¿sí? Pero no tiene un nombre para resolverlo. ¿Sí? En la próxima clase, no sé si tengamos tiempo ahorita, porque tienen que hacer ustedes la actividad del día de hoy. La actividad resulta en resolver una matriz, la he puesto de esta forma. Es la misma matriz, pero con otros vectores. Ustedes pueden resolverla como yo lo he hecho aquí, ¿sí? Reemplazando. Para un grupo les pido una variable, para los otros les pido la otra variable.
Y les dejo entonces, ¿verdad? Como ya se nos ha hecho un poco tarde, un ejercicio que vamos a ver mañana, aplicando la misma forma. Ah, por cierto, si ustedes quieren distinguir aquí cuáles son estas fuerzas, ¿sí? Estos que han obtenido ustedes aquí, lo pueden ver acá, ¿verdad? Ustedes tendrían aquí como reacción lo que era FY1, FX1, y aquí ustedes tenían FY2. Sí, les he puesto esa dirección a la fuerza porque están los resultados negativos. Entonces, si saben que es negativo, es de dirección contraria. ¿Sí? Los otros valores eran las fuerzas externas. Esto era 2 y esto era 1. Y saben aquí que esto era un apoyo rol. Y por eso es que esto era 0. ¿Sí? Bueno, la tarea es para el día miércoles a las 11:30 de la noche. O sea, creo que tienen tiempo suficiente para poderla resolver. No está para el día de hoy, sino para el miércoles de noche. Era una pregunta. Para el examen, ¿sí vamos a poder utilizar por ejemplo, en el sistema de ecuaciones calculadora o para resolver la matriz, el programa, o debe ser a mano? No, a ver, generalmente como yo he tomado los otros cursos, las respuestas son a veces de opción múltiple o de ustedes de ingresar los valores como lo han hecho hasta ahora. Cuando ustedes hacen actividad, yo no sé cómo ustedes están ejecutando el ejercicio. Entonces, de esa manera va a ser. El tema es que la pregunta ya no vale 0.5, sino que vale 1.5 o 2 puntos. ¿Sí? Ah, ok, o sea, el procedimiento no lo vamos a enviar, solo la respuesta. Hasta el momento no he decidido que hagan el procedimiento, pero ustedes tienen que saber reconocer la respuesta. O sea, he estado pensando cómo tomarles el examen porque es la primera vez que doy esta materia aquí. Sí, he tomado el examen antes por escrito, pero en este caso tendría que limitarme a que ustedes me den una respuesta. Y si necesito un desarrollo como tal, tendrían que enviármelo, pero todavía no he ideado. Lo que les puedo adelantar desde ahora es que posiblemente el examen sea solo de respuestas múltiples. Gracias, ingeniero. En todo caso, antes del examen, bueno, una semana antes del examen igual les explico cómo sería el sistema. Sí. Si hay que incluirles algo de opción múltiple y otra parte que sea a mano, pues tendrían que hacerlo de esa manera, ¿verdad? Me envían el examen. Entonces, aquí queda, se puede decir, desarrollado el ejercicio. El día miércoles, más bien, se les enviaría el último deber, que ya debería ser más sencillo porque ustedes ya deben de haber armado sus matrices de los ejercicios y lo que les va a tocar hacer es resolver las fuerzas y los desplazamientos. Sí, ya sería un deber complementario lo que ustedes tienen que entregar hasta el día miércoles en la noche. Sí, entonces, el día de mañana vamos a ver nosotros, esperaba verlo también hoy, entonces el ejercicio de mañana, más bien, en vez de darnos, no solo nos va a dar fuerzas, sino que nos va a dar también desplazamientos. Entonces, si esta es nuestro triángulo que hemos estado hablando de siempre, yo les voy a indicar que ahora no solo se aplica una fuerza Fy3 igual 1, Fx3 igual 2, ¿sí? Sino que se les va a indicar aquí que los puntos se han desplazado. ¿Sí? Este punto se ha desplazado para acá y este punto de aquí se ha desplazado una distancia para acá. Entonces van a tener un Uy2 igual a 0.4 y aquí van a tener un Uy1 igual a menos 0.5. ¿Sí? Le pongo menos porque es en la dirección va al contrario de la dirección de nuestra fuerza. ¿Sí?
entonces van a tener ustedes una forma parecida a esta. Tienen ahí ustedes un elemento, van a tener aquí el otro elemento y finalmente van a tener una forma así. ¿Sí? Entonces se les indica que adicionalmente Ux1 es igual a 0, Uy1 es igual a menos 0.5 y que Uy2 es igual a 0.4. ¿Sí? Este también es un dato adicional del problema. Son desplazamientos impuestos. Sí, este ejercicio lo vamos a ver el día de mañana y vamos a ver, les digo, el día miércoles. Esto lo vamos a ver un poco más rápido que lo que hemos visto el día de hoy. Si ustedes se dan cuenta, nos mantenemos igual otra vez con la misma matriz, solo que ya las condiciones ya son diferentes. ¿Sí? Ya no tenemos los valores en cero, todos en cero, sino que ya sabemos los otros, sabemos que hay unos desplazamientos impuestos. ¿Sí? Si ustedes quieren practicar esto, deberían estar en condiciones de hacerlo si ustedes se fijan simplemente en estas dos reglas. ¿Sí? Ya no van a poder eliminar todas las columnas. ¿Sí? Pueden eliminar quizás la primera. Y en cuanto a los desplazamientos, como los 3 puntos son conocidos, esos 3 desplazamientos se pueden seguir eliminando. ¿Sí? Se pueden seguir removiendo. Si ustedes siguen los principios del desarrollo, deberían de llegar a una forma muy parecida a lo que hemos hecho hoy. ¿Sí? Entonces, si quieren practicar, tendrían estos desplazamientos impuestos. A diferencia del otro, les repito, que eran 0, ahora tienen ustedes estos valores. ¿Sí? Les dejo nomás aquí escrita otra vez la matriz, por si alguien lo quiere practicar en la casa. Ingeniero, Sí, le escucho. una consulta sobre el deber. ¿Cómo enumeraría una armadura con más de 3 elementos? O sea, ¿qué es lo que tendría que ver para enumerar? Porque ¿Qué? O sea, usted lo puede enumerar en el orden que usted desee, pero tiene que ser consciente de los ángulos que va a medir. La forma general, ¿sí? Solo deje escribirles aquí la forma de esto y ya le ayudo con lo otro. Yo les decía que esto era, sí, esto es 0, esto es menos 0.5 y esto es 0.4. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ejecutar el ejercicio y es lo mismo que el anterior. Pero un momento, ya les ayudo con lo otro. O sea, finalmente los estudiantes van a pueden tener diferente orden de numeración, porque yo no se los he dado. En un examen sí se los voy a dar. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que tener, digamos que ustedes tienen una estructura de esta manera. ¿Sí? Ustedes tienen que ver cómo enumeran las cosas. Si yo esto lo enumero como 1, 2, 3 y 4, o otro estudiante viene y me dice, no, yo no quiero así, ingeniero, yo quiero 1, 2, 3 y 4. Ustedes simplemente tienen que estar conscientes de cuando apliquen sus condiciones de borde, van a tener diferentes condiciones de borde. El estudiante que me hizo con los nodos de color verde, con los nodos de color negro. ¿Sí?
Otro estudiante puede decirme otra configuración. Puede decir que esto es mi nodo 1, esto es 2, esto es 3 y esto es 4. Entonces las matrices generales de todas esas personas van a ser diferentes. Los resultados finalmente van a ser iguales cuando ustedes desarrollen el ejercicio. ¿Sí? Pero dependiendo del orden que ustedes le den a la imagen, va a ser diferente. Entonces cuando me pasen el deber, ustedes tienen que indicarme cuáles son los nodos que han elegido. ¿Y en qué se diferencia el uno y el otro? En el tema de coordenadas y en el tema de ángulos. ¿Sí? Ustedes generalmente lo que van, o sea, la forma más, se puede decir, la forma más automática de calcular esto es siempre restar las coordenadas de un punto menos las coordenadas de otro punto. Sí, ya les muestro a qué me refiero. Si ustedes tienen dos puntos, de llamar AX, AY, y tienen un punto final, BX y BY. ¿Sí? Esto lo voy a llamar inicial y este es final. Entonces, ustedes deberían de tener de forma automática decir que la diferencia en X es BX menos AX y la diferencia en Y es igual a BY menos AY. ¿Para qué me sirve esto? Para después indicar que mi distancia total, si le llamar L, es igual a dx cuadrado más dy cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es lo importante de automatizar esto? Que después ustedes simplemente tienen que el coseno es igual a dx sobre L y que el seno, ¿sí? Coseno, C le estoy poniendo coseno y S lo estoy definiendo como seno, va a ser igual a dy sobre L. Entonces, lo importante de automatizar esto es que ustedes pueden tener este valor, puede darles negativos o positivos, y este valor les puede dar negativos o positivos. La ventaja de automatizar esto, de saber siempre que es final menos inicial, es que ustedes se evitan el tema, se puede decir, humano, de estar viendo el ángulo aquí o el ángulo es medido de aquí para acá. Entonces, el ángulo siempre, si uno lo quiere hacer de la forma lógica, de la forma humana, acuérdense que esto es XY, entonces siempre va a ser cuánto se gira este vector. Entonces, si es de 3 a 2, esto va a tener un giro de 180 grados. Si es de 4 a 3, va a tener un giro pequeño. Pero si es de 3 a 4, esto tendría un giro de esta manera, si fuera de 3 a 4. Entonces, si no quieren hacerse bolas, ¿sí? Vulgarmente diciendo, coloquialmente diciendo, para no saber cuál es el ángulo que se usa en coseno y seno, una forma fácil, sin que ustedes digan cuál es el ángulo, es identificar cuál es coseno y cuál es seno. Entonces le va a dar valores negativos y positivos y ustedes deberían de trabajar directamente con el signo y el valor que les dé esa ecuación. ¿Sí? Si es que se están teniendo problemas ustedes al identificar los ángulos. Pero para hacer esto, ustedes tienen que identificar siempre cuál va a ser su primer elemento y segundo elemento. ¿Sí? Siempre en estos temas matriciales siempre tienen que mantener un orden. Si ustedes comenzaron escribiendo 1, 2, 3 y 4, ese orden tienen que mantenerlo siempre. De 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. ¿Sí? Si no hacen eso y ustedes distinguen ángulos de 4 a 2 y no distingue de 2 a 4, se les hace un problema. ¿Sí? Entonces ustedes son libres de distinguir este tipo de cosas. Lo que tienen que distinguir son el número de nodos, porque la matriz K va a estar dado por el número de nodos. Y después ustedes lo que tienen que distinguir para sumar cómo se habla de esa matriz K, por ejemplo, esta matriz K, que tiene 5 elementos, va a estar formada por 8 por 8. ¿Sí? Esto lo da los nodos. ¿Sí? Tenemos 4 nodos
y cada nodo tiene 2 grados de libertad en X y Y. ¿Sí? No le da el número de elementos, sino el número de nodos. Y cuando ustedes estén haciendo esto de coseno y seno, ¿sí? Lo aconsejable siempre es definir ya un valor inicial como uno final para que ustedes no le estén dando vuelta al tema de los ángulos. ¿Sí? Para que ustedes tengan un orden siempre. No sé si eso aclara las preguntas o igual tiene dudas. Sí, ingeniero, gracias. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a dejar la clase hasta ahí. Ustedes tienen igual la actividad que la pueden abrir. ¿Sí? Les tomo asistencia y les acepto ahí cualquier pregunta que tengan hasta el momento para que puedan ejecutar el problema. No deberían tener ningún inconveniente haciendo el problema. ¿Sí? Lo que les presenté es una matriz de 3×3, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Es prácticamente el mismo problema, pero con diferentes fuerzas externas. Ustedes lo pueden desarrollar así. Lo pueden desarrollar calculando la inversa. Si tienen MATLAB, lo pueden desarrollar con esta forma, ¿sí? O pueden calcularlo ustedes con esta forma de acá. Y les repito, la desventaja que tenemos nosotros como profesores al día de hoy, y quizás la ventaja que tienen los estudiantes, que los estudiantes tienen todas las herramientas para hacer todo el examen. Tienen apuntes, tienen internet, tienen el teléfono, tienen muchas cosas. Entonces, tengo que generar un examen pensando que ustedes tienen esas facilidades. ¿Sí? Entonces está el señor Basurto. Presente, ingeniero. Carrera. Presente. Carreño. Presente, ingeniero. Chiquito. Presente, ingeniero. Coronel. Presente. Delgado. Presente. Espinosa. Presente. Estrella. Presente. Galarza. Presente. Guerrero. Presente. Lozano. Lozano. Hasta Lozano. Mateusi. 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 Morejón. Presente. Moreno. Presente, ingeniero. Murillo González. Murillo González. Murillo Jaramillo. Presente, ingeniero. Palan. Palán. Presente, ingeniero. Palán, disculpe. Peñafiel Aray. Peñafiel Aray. Presente. ¿Sí está? Peñafiel Díaz. Presente. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Kiri Dumbay. Presente, ingeniero. Regalado. Presente, ingeniero. Rivadeneira. Presente, ingeniero. Rodríguez.
Rodríguez. No está Rodríguez. Tenorio. Presente, Tenorio, buen día. Buenos días. Está Mateusi. Ok. Tualombo. Presente. Triviño. Triviño. Presente, ingeniero. Valero. Presente. Villa Presente. y Yagual. Yagual, buenos días. Buenos días. Buenos días. Listo. Entonces repito, los que no tienen asistencia son Lozano, Murillo González y Rodríguez. Sí. Ingeniero, una preguntita. La semana pasada sí mismo estuve en clases, pero por el internet que se fue por mi casa, no estuve en el momento de la list. Listo. Escríbame al correo institucional para tenerlo ahí registrado. ¿Sí? Ya. Cosa que si ahorita no alcanzo a calificar, lo tengo eso como respaldo. Ya.